La casa del campo siempre había sido un refugio para Samuel. A sus 23 años, solía huir allí cuando el ruido de la ciudad lo rebasaba, o cuando el peso de la vida diaria lo exigía más de la cuenta. El aire allí olía distinto, a tierra mojada, a madera envejecida, a silencio. Era el tipo de lugar donde el tiempo se detenía, donde uno podía simplemente ser. Cada verano, desde niño, pasaba al menos una semana allí. Pero esta vez era diferente. La casa no era suya. Pertenecía a su tío Víctor. Víctor era el hermano menor de su madre, aunque siempre había parecido mayor por la forma en que hablaba y se movía. Tenía 40 y pocos, pero en su mirada había algo antiguo, vivido. Era el tipo de hombre que hablaba poco, pero que escuchaba con intensidad. De voz grave, piel tostada por el sol, brazos fuertes marcados por los años de trabajo físico, y una serenidad que imponía respeto sin buscarlo. Llevaban una relación cercana, aunque no particularmente efusiva. Desde pequeño, Samuel había sentido cierta fascinación por él, por su independencia, su manera tranquila de enfrentarse al mundo, su soledad voluntaria. Lo admiraba, aunque nunca lo había dicho en voz alta. Y ese verano, al llegar con su mochila y sus ganas de desconectar, supo casi de inmediato que algo en la dinámica entre ellos iba a cambiar. Fue el primer desayuno lo que encendió la chispa. El sol entraba por la ventana de la cocina, proyectando líneas doradas sobre la mesa de madera. El canto de los pájaros era un murmullo constante allá afuera, mientras dentro el aroma del café recién molido se esparcía como una niebla tibia. Samuel estaba sentado, con el cabello aún húmedo por la ducha, en camiseta y pantalones cortos. Observaba cómo su tío, con una camisa arremangada y la barba de 2 días, preparaba el café con una dedicación casi ceremonial. Había algo hipnótico en sus movimientos. El giro lento de la muñeca al verter el agua caliente, la forma en que sus dedos sostenían la taza, la tensión sutil en los músculos de su antebrazo cuando apoyaba el peso sobre la encimera. Samuel no lo había notado antes, o tal vez sí, pero nunca con esa nitidez. Algo vibró en el ambiente, como una cuerda invisible que se tensaba con cada gesto, con cada mirada fugaz que se cruzaba sin intención, o tal vez con demasiada. ¿No duermes bien?, preguntó Víctor, sin volverse, mientras removía el café. No mucho. Me cuesta cuando todo está tan callado. Es buena señal. El silencio te obliga a escucharte. Samuel sonrió, pero no respondió. La voz grave de su tío tenía un efecto extraño sobre él. No era solo su tono, era el ritmo, la forma en que dejaba pequeñas pausas, como si cada palabra que decía hubiera sido pensada. Había algo profundamente masculino y sereno en eso. Víctor se giró y le tendió la taza. Sus dedos rozaron los de Samuel, apenas un segundo, pero el contacto dejó una chispa leve que corrió por su piel como una corriente sutil. Sus miradas se cruzaron. 1 segundo, 2. Luego, cada uno bajó la vista al café como si nada. Pero algo había pasado. Gracias, dijo Samuel, con la voz más baja de lo habitual. Fuerte, como te gusta. El comentario era simple, pero se deslizó entre ellos con una segunda capa de significado, apenas perceptible. Samuel se preguntó si lo había imaginado. Tal vez sí, tal vez no, pero su pecho ya no se sentía igual. Había una aceleración, una conciencia distinta del cuerpo del otro, del espacio compartido. Pasaron la mañana trabajando en el jardín. Víctor le enseñaba a podar arbustos, a identificar qué ramas cortar, cómo usar la herramienta sin hacerse daño. Sus manos, fuertes y firmes, guiaban las de Samuel en algunos momentos. Solo eso, un gesto práctico. Pero cada vez que lo tocaba, Samuel sentía una especie de electricidad que nacía en el contacto y se esparcía bajo la piel. No hablaban mucho, pero las miradas se alargaban. Pequeñas pausas donde el aire se volvía más denso, donde la cercanía física, sin ser abiertamente íntima, resultaba más provocadora que cualquier palabra.
Al llegar la tarde, volvieron a la casa sudados, cansados, satisfechos. Samuel fue a ducharse. Al salir, con una toalla en la cabeza y otra atada a la cintura, cruzó el pasillo sin pensar. Justo entonces, la puerta del cuarto de Víctor se abrió. Se quedaron frente a frente. Él estaba a medio vestir, con el torso descubierto, un pantalón flojo y una expresión sorprendida. La piel de Samuel se erizó. Sintió el rubor subirle al rostro, pero no apartó la mirada. Víctor tampoco. Fue un instante suspendido. Una imagen que ninguno de los dos borraría con facilidad. «Perdón», murmuró Samuel sin moverse. «Pensé que estabas abajo». Víctor lo miró, serio, pero sin dureza. «Tranquilo». Sus ojos se detuvieron por un momento en el pecho de Samuel, en las gotas que aún resbalaban por su piel. No fue una mirada vulgar. Fue algo más contenido, más complejo. Luego desvió la vista y entró a su habitación. La puerta se cerró, pero la tensión quedó. Esa noche cenaron en silencio. La conversación fue breve, pero no incómoda. Era como si ambos supieran que algo había comenzado a moverse entre ellos, algo tan delicado que nombrarlo demasiado pronto podía romperlo. Aún así, las miradas persistieron. Los silencios hablaban. Y cada gesto, el roce de las copas, el cruce de brazos, el espacio que no terminaban de tomar entre sí, tejía algo invisible pero denso. Cuando Samuel se fue a dormir, tardó en cerrar los ojos. No podía dejar de pensar en él, en sus manos, su voz, su torso, en cómo se había sentido al estar tan cerca sin tocarlo, y en la certeza, cada vez más difícil de negar, de que no era el único sintiéndolo, que al otro lado del pasillo, detrás de otra puerta cerrada, alguien más pensaba en lo mismo. Las mañanas en la casa eran siempre lentas. El aire fresco entraba por las ventanas abiertas, trayendo el canto de los pájaros y el murmullo de los árboles que se mecían con una suavidad casi hipnótica. Samuel despertó envuelto en sábanas tibias y la tibieza persistente de algo más, un recuerdo. El cuerpo de su tío, la mirada detenida en su piel aún húmeda, la puerta cerrándose sin palabras, y ese silencio que, lejos de apagar el deseo, lo avivaba. Cuando bajó a la cocina, Víctor ya estaba allí. De espaldas, con la camiseta arremangada, preparaba el café como cada mañana. Lo hacía siempre igual, con movimientos tranquilos y meticulosos, como si el ritual le diera estructura al día. Samuel se apoyó en el marco de la puerta y se quedó observándolo un momento. Su respiración se acompasó con los gestos de su tío, el brazo que se alzaba para alcanzar la cafetera, la espalda que se tensaba brevemente bajo la tela del algodón, el cuello ligeramente inclinado, dejando ver la línea firme de la mandíbula. No era deseo crudo lo que sentía Samuel. Era algo más profundo, más peligroso, una atracción que no buscaba solo tocar, sino comprender. Quería conocer los silencios de Víctor, las pausas en su voz, los pensamientos detrás de su mirada. «Siempre te levantas antes que yo», dijo al fin, rompiendo el momento. Víctor se giró. Sonrió apenas. La costumbre. Cuando vives solo, no hay despertador más puntual que el cuerpo. «A veces me gustaría quedarme dormido sin que nadie me espere». «Aquí nadie te espera, pero tampoco estás solo». La frase quedó flotando entre ellos, ambigua, con un peso que ninguno de los dos quiso aclarar. Víctor le tendió una taza y sus dedos se rozaron otra vez, como el día anterior, como si la cocina tuviera su propio lenguaje secreto, hecho de cafés compartidos y gestos que hablaban sin decirlo. Se sentaron a desayunar en silencio. Samuel lo observaba de reojo, como si pudiera descomponer cada parte de él en pequeños detalles. El vello de los antebrazos, la forma en que sostenía la taza con una sola mano, las arrugas finas en las comisuras de los ojos. Era hermoso, de una manera que no necesitaba explicación. Un tipo de belleza masculina, tranquila, que no buscaba exhibirse. Después del desayuno, pasaron la mañana limpiando el cobertizo.
La tarea era simple: sacar trastos viejos, ordenar herramientas, barrer el polvo. Pero el calor fue aumentando, y Víctor se quitó la camiseta. Samuel sintió que le faltaba el aire. Lo miraba a escondidas, fingiendo buscar algo entre las cajas, pero sus ojos siempre regresaban al mismo sitio. El torso desnudo, marcado, natural. Una cicatriz apenas visible cruzaba su abdomen, y Samuel sintió un impulso absurdo por tocarla, por preguntar su historia. «¿Qué te pasó aquí?», preguntó, sin pensar, señalando con un gesto leve. Víctor bajó la mirada y se pasó los dedos por la línea de piel. «Antiguo, un accidente de trabajo. No es interesante». «A mí me lo parece». Víctor lo miró, no con sorpresa, sino con algo más complejo, como si comprendiera de inmediato que Samuel no hablaba solo de una herida, que había algo más en su voz, en su insistencia. «Hay cosas que uno no muestra si no sabe que alguien va a mirarlas de verdad», respondió, y su tono era tan íntimo que la frase le golpeó el pecho. Por la tarde, la tormenta que se anunciaba desde el día anterior llegó por fin. Los truenos retumbaban a lo lejos y la lluvia comenzó a golpear con fuerza el tejado. El sonido llenó la casa de una calma rara, como si todo se detuviera bajo la fuerza de esa agua. Se quedaron dentro, cada uno con un libro en la sala, pero ni uno ni otro leía. La tensión flotaba como la electricidad en el aire. Samuel estaba sentado en el sofá, con las piernas dobladas, fingiendo que leía una novela que no entendía. Víctor estaba frente a él, en el sillón, hojeando sin pasar de página. De vez en cuando sus miradas se cruzaban, y no eran miradas fugaces. Se sostenían, se extendían, como si a través de los ojos se atrevieran a tocarse de una forma que sus cuerpos aún no se permitían. Un trueno los sobresaltó al mismo tiempo, y Samuel rió nervioso. «No pensaba que me impresionara tanto a esta edad». Víctor se levantó, fue hasta la cocina y regresó con 2 tazas. El café de nuevo, como una constante entre ellos, como si cada día, cada momento compartido, estuviera anclado a ese aroma que empezaba a significar presencia. Le tendió la taza, y esta vez los dedos no se rozaron. Se quedaron quietos, entrelazados un segundo más. Los ojos de Víctor bajaron a la mano de Samuel y luego a su boca, y fue ahí donde el aire cambió. Ya no eran sobrino y tío, no en ese segundo. Eran 2 hombres en la frontera de algo que les ardía por dentro. «¿Estás bien?», preguntó Víctor, bajando la voz. Samuel no supo si la pregunta era por el trueno, por su silencio, o por esa mirada cargada de cosas no dichas. «No», dijo, «pero tampoco quiero estarlo si eso significa que esto no pasó». «¿Qué cosa?». «Que me mires así». El corazón le latía con fuerza. Víctor no apartó los ojos. Se acercó un paso, luego otro. Se agachó frente a él, la taza aún en la mano, sin tocarlo, sin decir nada más. Solo la cercanía, solo el calor. «No sé qué estás buscando», murmuró, «pero no lo tomes a la ligera». «No lo estoy haciendo», susurró Samuel. «¿Tú sí?». Entonces ocurrió. No fue un beso, no aún. Fue algo más íntimo. La mano de Víctor se alzó y acarició el borde de su mandíbula, trazando una línea lenta hasta su cuello. Samuel cerró los ojos. Su respiración se entrecortó. Cada fibra de su cuerpo estaba despierta, consciente del calor de esa piel, del tacto que no era posesivo, sino temblorosamente seguro. «No quiero hacerte daño», dijo él, con la voz más grave que nunca. «Lo único que me haría daño sería fingir que no siento esto». Y entonces, sin palabras, sin promesas, los dedos de Víctor se deslizaron por la mejilla de Samuel hasta su boca. Se quedaron ahí, apenas rozando, mientras las gotas golpeaban el techo con insistencia. Todo se volvió sonido y respiración. Todo era latido. No había marcha atrás. Solo el abismo abierto entre el deseo y la entrega. Y ambos, al borde, mirándose,
esperando, temblando. La noche cayó sobre la casa como un manto pesado, húmedo por la lluvia que seguía golpeando los cristales con insistencia. La tormenta no cesaba, pero dentro, la atmósfera había cambiado por completo. Ya no era la familiaridad tibia de dos hombres compartiendo una casa. Era algo más cargado, más espeso, como una brasa que crepita en silencio antes de incendiarlo todo. Después de aquel momento frente al sofá, Víctor se había apartado con suavidad, sin decir una palabra. Se levantó, se llevó la taza vacía y se perdió en la cocina. Samuel se quedó allí, paralizado, con el calor de aquella caricia aún ardiéndole en la cara, en el cuello, en el pecho. No sabía cómo interpretar ese gesto. No sabía si debía seguirlo, hablar, alejarse. Pero lo que sí sabía era que algo entre ellos había cruzado un umbral, y ya no había forma de volver atrás. Se levantó minutos después, como en trance, y fue hacia la cocina. Lo encontró de espaldas, otra vez frente a la cafetera. El sonido de la lluvia lo envolvía todo, y aún así, Samuel sintió que podía escuchar su respiración, acompasada, contenida. Se quedó en el umbral sin atreverse a interrumpir, observando cómo su tío se movía con esa calma meticulosa que tanto lo desarmaba. «Sigues haciendo café», dijo al fin, con una voz suave que apenas vencía al murmullo del agua. «El café es lo único que me da orden cuando todo lo demás se desordena», respondió Víctor sin girarse. «¿Esto te desordena?» Entonces Víctor se volvió y lo miró, con esos ojos oscuros que siempre parecían leer más de lo que decía. No respondió de inmediato, solo dejó que la mirada se posara en él, larga, directa, casi pesada. Samuel sintió que el corazón se le encogía en el pecho. No había ira, ni miedo, ni confusión en esa mirada, solo algo profundo, algo contenido demasiado tiempo. «Sí», respondió al fin, «tú me desordenas». Las palabras cayeron como un golpe seco. Samuel sintió una punzada en el estómago, una oleada de emoción que no sabía si era alivio, deseo o ambas cosas. Caminó hacia él, paso a paso, como si el suelo no existiera. Víctor se quedó quieto, con la taza aún en la mano, como si no supiera si debía moverse o esperar. «¿Y qué pasa si yo también me estoy desordenando?», preguntó Samuel, deteniéndose a un palmo de él. «Pasa que tenemos que tener cuidado». «¿Por qué?» «Porque hay líneas que cuando se cruzan, no hay retorno». Samuel tragó saliva. El calor de esa cercanía lo envolvía, lo atravesaba. Su piel estaba encendida, alerta. Cada centímetro de su cuerpo se sentía atraído hacia ese hombre, como si algo más grande, más instintivo, más verdadero lo empujara. «¿Y si no quiero volver?» Víctor bajó la mirada por un instante. Luego, con una lentitud casi reverente, dejó la taza sobre la encimera. Su mano se quedó quieta un momento, y luego, sin decir nada más, la alzó hacia el rostro de Samuel. Esta vez, no dudó. Lo tocó con firmeza, con una ternura que temblaba en los dedos. Sus palmas abrazaron su rostro, sus pulgares acariciaron la curva de sus pómulos, y sus ojos lo buscaron como quien se asoma a un abismo. Samuel cerró los ojos. Se dejó sostener. Su cuerpo entero se inclinó hacia ese contacto. La respiración de ambos se mezcló, corta, entrecortada, ansiosa, y cuando sus frentes se rozaron, ya no hubo espacio para fingir. «Víctor», susurró Samuel, «no sé qué es esto, pero es real. Lo sé». Y entonces lo besó. No fue un beso torpe, ni rápido. Fue lento, profundo, como si el mundo alrededor hubiera desaparecido. Los labios de Víctor sabían a café y algo más, a certeza, a contención rota, a deseo antiguo contenido demasiado tiempo. Samuel respondió con todo su cuerpo. Se aferró a sus hombros, lo acercó más y dejó que el beso lo desbordara. Las manos de Víctor bajaron por su espalda, lo atrajeron con una firmeza que no era posesiva, sino protectora. Se besaron de pie,
junto a la encimera, con la tormenta como música de fondo. La cocina, con su aroma a café y madera, se convirtió en un santuario íntimo, cargado de emoción, de anhelos que por fin encontraban un cauce. Cuando se separaron, no hablaron de inmediato. Víctor apoyó la frente en la de Samuel, cerrando los ojos, respirando hondo. Parecía luchar consigo mismo, con algo interno que aún lo retenía. «No quiero hacerte daño», murmuró de nuevo. «No quiero que esto sea una confusión para ti». «No lo es», respondió Samuel, firme. «No puedes imaginar cuánto tiempo llevo intentando entender por qué me afectas así. Eres mi sobrino. Soy un hombre». El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Víctor lo miró, y en su mirada ya no había contención, solo una verdad desnuda, sin defensa. «Entonces necesito que seas consciente de lo que viene después de esto». Samuel asintió. No había inocencia en él, solo una decisión tomada desde lo más profundo. «Lo soy. Esa noche no durmieron, no porque compartieran la cama. No aún, sino porque compartieron algo más íntimo, el espacio suspendido entre dos personas que por fin se atreven a dejarse ver. Hablaron. Mucho. Víctor le contó cosas que nunca había dicho en voz alta. Samuel escuchó con una atención feroz, absorbiendo cada palabra como si fuera parte de él. Y entre frases, entre pausas y silencios, las caricias suaves en los brazos, los muslos, las manos, seguían dibujando un mapa que ya no podrían borrar. Y en medio de todo, cuando el cielo aún rugía y la casa crujía con el viento, Víctor se acercó una vez más. Le tomó el rostro, lo miró largo rato y le susurró: «Hay deseos que no se eligen, solo se honran». Y Samuel, con los ojos cerrados, respirando en su cuello, supo que esa frase lo marcaría para siempre. El sol se asomó al día siguiente con una luz temblorosa, como si aún le costara abrirse paso entre los restos húmedos de la tormenta. En la casa, todo parecía más quieto que de costumbre, como si el mundo también contuviera el aliento tras la noche anterior. Samuel se despertó con la sensación de no haber dormido del todo. Su cuerpo estaba tibio bajo las sábanas, pero su pecho vibraba aún con la tensión de lo vivido. El recuerdo de las palabras de Víctor seguía anclado en su mente, pero no eran solo palabras lo que le quemaba por dentro. Eran las miradas, los silencios, las caricias tímidas, y ese beso que le había desbaratado el alma. Aún sentía la presión de sus labios como si no se hubiera separado de él. Se levantó sin prisa, se duchó, se vistió con una camiseta ligera y bajó las escaleras en silencio, conteniendo el nudo que le temblaba en la garganta. Víctor estaba en la cocina. Claro que lo estaba. Como cada mañana, la cafetera humeaba y el aire se llenaba del mismo aroma oscuro y envolvente. Samuel se quedó en la puerta un momento, observando su espalda, sus hombros anchos bajo una camiseta gris, su nuca ligeramente húmeda, el modo en que se inclinaba para verter el agua con una concentración casi delicada. Pero esta vez algo había cambiado. No era solo el deseo, era la forma en que su presencia se sentía ahora inevitable. Víctor se giró al notar su presencia. Le sostuvo la mirada como si no pudiera evitarlo, y Samuel sintió de inmediato esa punzada en el pecho. No había frialdad ni arrepentimiento, solo una especie de gravedad silenciosa, una certeza que no sabía cómo sostener. «Buenos días», dijo él, con la voz baja, algo más ronca que de costumbre. «Buenos», respondió Samuel acercándose. Se sentó a la mesa, aún sin saber qué hacer con sus manos. Víctor le sirvió café, como si el ritual no pudiera interrumpirse por nada, ni siquiera por el temblor que se sentía entre ambos. Cuando le acercó la taza, esta vez no hubo roce, pero sí una mirada que se prolongó un segundo más de lo necesario, como si dijeran todo lo que aún no sabían cómo poner en palabras. «¿Dormiste?», preguntó Víctor. «No mucho. ¿Tú?». «Tampoco».
Samuel bajó la mirada hacia el vapor que se elevaba de la taza. Quiso hablar, decir algo, pero no encontraba las palabras. Fue Víctor quien rompió el silencio. «Podemos detenernos aquí», dijo, tranquilo. «Aún no es tarde». La frase cayó como un filo sobre la mesa. Samuel lo miró, desconcertado, pero no vio miedo en sus ojos, ni debilidad, solo una voluntad silenciosa de protegerlo, incluso de sí mismo. «¿Tú quieres detenerte?» Víctor no respondió al instante. Se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, la mirada fija en él. «Quiero hacer las cosas bien. No quiero dejarme llevar por algo si va a dejarte roto después». «¿Crees que esto podría romperme?» «Creo que podríamos rompernos los dos», respondió. «Porque esto no es cualquier cosa, Samuel. No es un capricho, ni una fantasía de verano». Samuel tragó saliva. Se levantó. Se acercó. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que todo su cuerpo se movía al ritmo de ese tambor invisible. Se detuvo frente a él y lo miró con una decisión nueva, nacida de esa mezcla intensa de vértigo y verdad. «Entonces no huyas». Víctor frunció el ceño, levemente. «No estoy huyendo». «Sí lo haces, diciendo que podemos detenernos, como si lo que pasó anoche no nos hubiera cambiado, como si no me hubieras tocado, como si quisieras memorizarme». Las palabras salieron sin filtro, calientes, vibrantes. Samuel no podía detenerse. No quería. «No me arrepiento», dijo, «ni de ese beso, ni de tu mano en mi cara, ni de lo que sentí cuando me mirabas como si no existiera nada más que nosotros dos en esta casa». Los ojos de Víctor se oscurecieron, no por rabia, por emoción, por ese temblor contenido que empezaba a quebrar su armadura. «¿Y si esto nos lleva a un lugar donde no podamos volver?» Entonces caminamos con los ojos abiertos. Víctor bajó la mirada, pero sus manos buscaron las de Samuel. Las sostuvo con fuerza. Y en ese contacto, como tantas veces antes, la electricidad volvió. Ya no era sorpresa, era afirmación, deseo que sabía a certeza. «Tú no eres un juego», dijo en voz baja. «No quiero lastimarte». «Entonces cuídame». Fue todo lo que necesitó. El abrazo llegó primero, intenso, apretado, como si quisieran borrar la distancia de todos los años anteriores. El cuerpo de Víctor era una promesa envuelta en piel caliente y firmeza protectora. Samuel se aferró a él, respirando en su cuello, sintiendo cómo los dedos de su tío se deslizaban por su espalda, como si aún no creyeran que lo tenía frente a él. Y luego, el beso, más profundo que el primero, más libre, con la urgencia de dos almas que se reconocen en medio del riesgo. Se besaron contra la encimera, entre la cafetera aún tibia y el sol que empezaba a filtrarse por las cortinas. El mundo era ahora solo eso, labios que buscan, piel que responde, aliento que se entrecorta. Víctor lo levantó en un impulso breve y lo sentó en la encimera, sin dejar de besarlo. Sus manos en los muslos, los costados, el cuello. Samuel se arqueó ligeramente hacia él, sintiendo cómo la ropa ya no servía más que de barrera innecesaria. Todo era calor, todo era hambre envuelto en ternura, todo era... ellos. Se separaron solo cuando el silencio se volvió tan denso que necesitaban aire. Víctor apoyó su frente en la de él. Cerraron los ojos. «Esto es real», dijo Samuel. «Lo sé. Y no quiero esconderlo. No aquí, no contigo». Víctor asintió. «Entonces no lo hagamos». El resto del día pasó como en un sueño. Pasearon bajo el sol tibio que comenzaba a secar la tierra. Hablaron de lo que vendría. No hicieron promesas. No dibujaron futuros imposibles. Solo se dejaron ser. Tocarse. Besarse en rincones pequeños de la casa. Apoyarse en la mesa como quien vuelve al lugar donde pertenece. Cuando cayó la noche, Samuel se acurrucó con él en el sofá, envueltos en una manta fina.
Afuera el viento ya no era amenaza, y dentro, por fin, el silencio era hogar. Y aún así, en medio de esa paz, ambos sabían que lo más intenso aún no había llegado, que había un momento suspendido en el horizonte, uno inevitable, uno irreversible.